Bienvenidos. Seguramente que en algún momento de tu vida has viajado y te has encontrado con carreteras llenas de curvas que rodean grandes montañas. Pues hoy te hablaremos de la clotoide y su campo de aplicación en el diseño de estas. ¿Habías imaginado que la curva clotoide es la encargada de hacer una carretera segura? Pues aunque parezca que todas las curvas son iguales, esta es muy utilizada en las autovías para unir tramos rectos con tramos curvos. Y hoy, en este video te hablaremos de ella. Te preguntarás, ¿qué aplicación se utiliza en el diseño de carreteras? Bueno, en la ingeniería civil, una de las aplicaciones del cálculo diferencial se encuentra en la rama de funciones, específicamente en la rama de curvas de funciones. Y a mí me gustaría darles una breve explicación sobre los tipos de curvas en las carreteras. Se compone de tres tipos de curvaturas. Estas son las rectas, las curvas de transición y la curva como tal. Estos son muy interesantes, ya que en las rectas la curvatura es igual a cero y esto compone que en las curvas de transición sean variables y como tal la curvatura sea constante. Pues bueno, en la mayoría de los casos, la curva más aceptada para el diseño de una carretera se les llama clotoide. ¿Cómo? ¿No sabes qué es una clotoide? Pues una clotoide, espiral de Cornu, o también llamada radioide de Arcos. Esta es muy utilizada en las autovías para unir tramos rectos con tramos curvos. Por ejemplo, los que hay en las transiciones entre dos carreteras, o dos tramos circulares que tienen curvaturas diferentes. Así pues, podemos mencionar un punto más sobre esta, el cual es que tiene la propiedad de que su curvatura en cualquier punto es proporcional a la distancia a lo largo de la curva medida desde el origen. Esta propiedad hace que sea útil como curva de transición en el trazado de autopistas o ferrocarriles. En nuestro caso, pues las carreteras, puesto que en un vehículo que siga dicha curva a velocidad constante tendrá una aceleración angular constante. Dicha curva se utiliza para acuerdos planimétricos en trazados de carreteras y, especialmente, con el fin de evitar discontinuidades en la aceleración centrípeta de los vehículos. La clotoide o curva de transición te la puedo explicar de manera sencilla. Son muy importantes al momento del diseño de una carretera y estas consisten en evitar las discontinuidades de la curva. Además, dichas curvas deben cumplir ciertos parámetros para que se ofrezcan condiciones de seguridad y de igual manera una buena estética. La característica más importante y fundamental para la seguridad automovilística es que el radio de curvatura disminuye de forma inversamente proporcional a la distancia recorrida sobre ella. Esta singularidad permite al conductor adaptarse de una buena forma al cambio suave de trayectoria y disponer de una mayor visibilidad. Supongo que cuando has viajado en un vehículo y se desplaza por una recta, tanto tú como los demás pasajeros solo perciben la sensación del movimiento hacia adelante. Y pues esto es fácil de explicar, ya que es la fuerza de impulsión del motor. Debido a esto, lo más seguro es que no se tenga un caso de peligro. Sin embargo, cuando un vehículo cambia de trayectoria y se adentra a una curva horizontal, si la fricción que haces tú con la silla del auto no es suficientemente, por inercia sigues un recorrido en línea recta hasta ser detenido por alguna parte del vehículo. Y aquí hay presente una fuerza llamada fuerza centrífuga, que nos dirige hacia la parte opuesta del centro, o sea, hacia afuera. Todo esto debe ser estudiado para el diseño de curvas, ya que aquí es cuando puede haber peligro porque el vehículo, al ir en una velocidad elevada, puede provocar que se invada el carril, causando un accidente. A continuación, hablaremos de la continuidad, quienes nos darán a entender que gracias a esta podemos hablar de funciones continuas, en este caso representadas en curvas. Se dice que una función es continua si para cada valor de la variable independiente existe un valor de la variable dependiente y viceversa. Entendiendo así que cuando hablamos de una curva, podemos hablar de que es una continuidad de la función. ¿Y cómo podemos hablar de continuidad en una función? Para que la función sea continua en un punto, tenemos como punto número 1, la función f debe existir en A, quiere decir f de A. 2. El límite de la función debe existir en este punto, que o sea, límite de f de x existe cuando x tiende a A. Punto número 3. El límite y la imagen de A sean iguales. F de A
es igual al límite de f de x cuando x tiende a A. Bueno, esperemos que hayas podido introducirte en el tema que abordaremos a continuación, principalmente identificar qué es una curva clotoide y su principal función en carreteras. Agradecemos que estés con nosotros, nos despedimos y te esperamos en el próximo video.